2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Yo no sé ni a cuál cámara ver, güey, pero voy a verla de allá. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Prehispánico. e interesante. Más cabezón. Yeah, más cabezón. ¿Te gustan los cabezones? Me maman los cabezones. Sí. Güey, ¿y la El cabezona? pelón, pelo rico también. Todo. Sí. Pelón. 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 Sí. Sí. ¿Tú cómo comen los dimens? ¿Muerdes? ¿Chupas? ¿Chupas, muerdes o masticas? ¿O masticas? Todas. ¿Todas? Todas las fases. Oh, chulada. Pero ¿cómo están amigos? Aquí muy bien, muy emocionados porque en este capítulo son los capítulos que le gustan a Iker. ¿Por qué se preguntarán ustedes por qué le gustan los capítulos a Iker? Pues son los capítulos en los que nuestro amigo con nombre prehispánico nos habla de cosas prehispánicas en las que yo, Iker Linazasoro, no tiene nada que ver. A huevo. A huevo. Esos son los los... capítulos en los que hago mi investigación, pero Teca, es que aparte no es que Teca haga más investigación, sino es que son los temas que le apasionan a Teca. Entonces, Sí. son los temas padres en los que puedo ver yo a Teca y decir, wow, cómo funciona el cerebro de este muchacho. Ahora sí es historia para tontos de verdad, raza. Exacto, este es historia Ahora para sí tontos. comenzamos a la verga. Sí. Puro perro chismecito. Puro ¿Cómo perro estás, Teca? chismecito. Muy bien, Iker. Muchas gracias por invitarme a mi podcast. ¿Cómo estás, Teca? Muy bien. ¿Tienes algún proyecto pendiente? No, Tus pues, redes sociales, compártelo. Pendejo, güey. Pues mira, Oye, pero yo estoy preguntando cómo estás. A lo mejor esto está bien verga, güey. Este tema me gusta porque es así cuando justamente le damos en la madre el eurocentrismo, ¿no? Porque es como de, sí existían cosas, güey. O sea, sí habían civilizaciones. había y cosas verguísimas. cosas verguísimas, güey. Los olmecas son el ejemplo de todo y está claro y es así, güey. Los olmecas sabían cosas, güey. Ok. Aparte son viejísimos. O sea, Sí, pero son- muy, son- muy, muy viejos, Porque güey. aparte creo que a lo mejor yo hice mi investigación, pero Ujú. mi investigación es muy básica. O sea, no investigué más, o sea, como los datos curiosos Ujú, y las correcciones ujú. de las cosas que Ujú. nos enseñaron a nosotros en la escuela, ¿no? Ujú. Por ejemplo, te enseñan a ti que los olmecas son La cultura madre. la cultura madre, ¿no? La cuna de la civilización Lo cual no es cierto. hispanoamericana, lo cual no es cierto, pero Ujú. siempre te dicen de que no, van desde 1200 años de Cristo y Ujú. tampoco es cierto. No es cierto. Son viejísimos. Son muy viejos porque los olmecas, güey, son justamente una de las civilizaciones. Se les llama la cultura madre porque se supone que fue de las primeras culturas que ya tenían una composición social. Ok. ¿no? Pero, ¿quién les enseñó eso a los olmecas, güey? O sea, había gente antes, Ujú. antes de los olmecas que justamente, pues, se transformaron posteriormente en olmecas. Ujú. Aparte, un dato curioso, y esto cada vez que hablamos de grupos prehispánicos, Ajá. va a suceder muy común, es que no sabemos cómo se llamaban en realidad. Los olmecas no se llamaban olmecas, Ok. ¿no? De hecho, los olmecas los pusieron los mexicas. Ujú. La palabra olmeca significa habitante de la región del Hule y fue utilizado por los mexicas para nombrar a varios pueblos étnicos y lingüísticamente diversos que ocuparon principalmente la región de Veracruz, Oaxaca y Tabasco a través de muchos, muchos siglos, ¿no? Sí, demasiado. Se güey. desconoce el nombre que se dan a sí mismos aquellos que se llamaban olmecas. O sea, la neta, no sabemos cómo se llaman. Sí, o sea, el Olmeca era de que Sí. el güey que vive por ahí. Exacto. O Sí, sea, entonces... bueno, lo que los aztecas utilizaban para Ujú. decir el güey que vivía por allá, ¿no? Sí, y los primeros asentamientos olmecas Ujú. se dan desde aproximadamente del 1600 antes de Cristo, güey. Ujú. O sea, estamos hablando de hace 3600 años, Sí. ¿no? Hace 3600 años ya los olmecas estaban con sus primeras asentamientos, pero van a encontrar en muchas fuentes, que sí tengo, van a encontrar en muchas fuentes que justamente los olmecas habitan Fuertes aproximadamente declaraciones. como del 1200 antes de Cristo. ¿Qué es esto? Un ¿Por qué? podcast profesional. Porque el 1200 antes de Cristo Ujú. ya se fundan las primeras grandes ciudades, Ok. ¿no? O sea, ya existían, la civilización estaba ahí puesta, pero ya las ciudades que conocemos como Tres Zapotes, como conocemos de Como La Venta. Laguna de los Cerros, San Lorenzo, Ey. o sea, esos son los que se fundan a partir del 1200, Ok. ¿no? Pero a Pero partir ya del estaban 1600 ya antes, ¿no? estaban. Ujú. Ok. Aparte, el término olmeca agrupa dos realidades, un pueblo de la región del Golfo y un Ujú. estilo artístico. ¿No? Ok. Hay dos diferencias, güey, porque justamente en términos ya arqueológicos podemos hablar de los olmecas y de estilo olmeca, ¿no? El estilo olmeca puede verse plasmado en cuevas, peñas, esculturas grandes y chicas y objetos de barro que se encuentran diseminados por todo Mesoamérica, o sea, Ujú. por todo México, y desde Costa Rica Ujú. hasta Jalisco, ¿no? O sea, podemos encontrar el o sea, estilo artístico olmeca. Ok, ya. ¿No? Por eso también se le llama la cultura madre, güey, porque los olmecas, o sea, fueron súper influenciados, influyeron todo, güey. Sí. Todo.
También se encuentra este estilo olmeca en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en el Altiplano Central, en la costa del Golfo, ¿no? Y cómo lo podemos Sí, ver. que ojo, no significa que habitaban ahí, pero influenciaron Ujú. ¿cómo se llama? El estilo artístico de la época. Sí, güey. Es como, por ejemplo, los romanos, que podemos encontrar monedas romanas en todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Sabes cuáles son las más lejanas, güey? En Sri Lanka y en Madagascar se han encontrado monedas romanas. Uy, Pues hasta allá les voy a llegaron, decir un güey. chismecito que aparte, spoiler más o menos un poquititito el chismecito que acabamos de contar para el Patreon. Ujú. Así encontraron una cosa, no les vamos a decir qué, pero si quieren saber el chismecito del detalle, vayan al Patreon, que es, encontraron algo de origen romano en el Estado de México. ¿Qué? Sí, desde hace muchos años. Desde hace... Si quieren saber ese chisme, Ya no les voy a decir nada. váyanse al Patreon. Pero bueno, ¿cómo se ve esta situación, este arte olmeca? Bueno, en niños jaguares, en rasgos muy característicos, por ejemplo, te digo, en los grabados, en los tallados, Ok. en las figuras de barro, en los platos, ¿no? En muchos lados, ¿no? Y bueno, se cree que la dispersión del estilo artístico olmeca se debe a que los pueblos del Golfo crearon una amplia red de intercambio con otras poblaciones lejanas, Ok. ¿no? De estos modos, los símbolos y las formas olmecas se integraron en las expresiones artísticas en otras zonas de Mesoamérica, Sí. que significa que los olmecas no eran la única civilización. O sea, Sí. había muchas civilizaciones conviviendo con los olmecas. Entonces no puede ser considerada la cultura madre como lo conocemos, porque había muchas culturas que ya intercambiaban. Sí, a ver, partiendo desde el nombre, ni siquiera significa algo en específico. Ujú. ¿No? Sí, exacto. O sea, olmeca es habitante de la gente, habitante de, ¿qué? Desde la región del hule. Sí. ¿No? Literalmente, donde hay árboles de hule, si vivías ahí, eras olmeca. Ok. Nada más. Y pudieron haber sido un chingo de pueblos. Sí, y el árbol de lule está desde Tlalico hasta Quilepa en Costa Rica. Entonces, Entonces sí, justamente olmecas todos. olmecas ¿Quiénes todos. son los olmecas? Mira, de acá para acá, todos son olmecas. Oye, güey, pues se llaman de otra manera. No, olmecas. Es como los gringos, ¿Tienes güey. así ¿Hablas los ojos? español? Mexicano. No se ven iguales. Como los gringos. ¿Hablas español? Mexicano. Pero soy de Salvador. Ah, eso no existe. Sí, eres el mexicano mexicano de Mara mexicano. Salvatrucha. Ajá, Y exacto. eres soy argentino. Ah, eres mexicano del fútbol. Sí, güey. Soy peruano. Ah, eres el mexicano que come quiz. Pero bueno, asimismo se considera a los olmecas como la cultura madre, Ok. porque fueron las primeras sociedades, ¿no? Como te dije, ¿no? ya. Que se integraron en una cultura mesoamericana. O sea, se podría decir que Mesoamérica en sí ya empieza con los olmecas, ¿no? Ujú. Porque ya tenían el uso de patrón de asentamientos urbanos, establecimiento de sociedades teocráticas, Ujú. o sea, que los sacerdotes eran los jefes, ¿no? Ujú. Los jefes de estado de las ciudades-estado. Ya tenían juego de pelota, entre muchas otras cosas. Ya tenían arquitecturas más grandes de lo usual. No por eso te digo que se le considera la cultura madre, porque ya formaron las grandes ciudades que tuvieron hasta... Sí, que inspiraron a todas las demás. de No, que- ajá, no solo eso, sino que tenían ya poblaciones de 15,000, 20,000 habitantes. Ok. No, o sea, ya eran poblaciones bastante Sí, que grandes. eran para el momento eran un chingo, un chingo de banda. Sí, un chingo. Sí. Tomando en cuenta de que la gente se moría a los 28 años, güey. Sí. Tener 18,000 pelados de 28 años viviendo ahí. Sí, pues, ahorita la es neta, una sí. unidad habitacional. No, en ahorita cualquier es lugar, güey. Perisur, güey. Ahorita es Perisur, Ahorita, güey, exacto. ahorita es un vagón de Patitlán, güey, Sí, nada exacto. más. Mm. Pero ojo, güey. No hay que confundir a los olmecas porque existe otra agrupación que salieron después de los olmecas Ok. que se llaman olmecas xicalancas. Ok. Los olmecas xicalancas son otra cultura que son posteriores a los olmecas. Ok, ok. Y los olmecas xicalancas los podemos encontrar principalmente en el centro de México, como en la zona arqueológica de Cacaxtla, en la Ujú. zona arqueológica de Xochitecatl, Padrísima en la zona arqueológica de Cholula, podemos verlos también en Morelos. Ujú. O sea, en muchos lados estaban los olmecas xicalancas, pero esos son posteriores. Otras O sea, cosas. güey, hace cuenta, no sé, güey, 1500 antes de Cristo son los olmecas Ujú. y los olmecas xicalancas son por ahí del 1100. Sí. O sea, Es un chingo. 2000 años después, Sí. güey. Sí, sí, sí. Básicamente. Entonces, te digo que los más antiguos Ujú. se datan como del 1600 antes de Cristo, Ok, pero ya ok. las primeras ciudades 1200, ¿no? Y esta civilización desaparece. Ah, y los más recientes, Ujú. o sea, los últimos como grandes asentamientos olmecas a partir del 400 antes de Cristo. Ujú. Es que estamos hablando, güey, de que cuando ya estaban las culturas olmecas aquí, Ujú. en Europa, güey, ya estaba la edad de bronce, básicamente, ¿no? Estaba la edad de bronce, ya estaban los griegos, ya estaban los imperios griegos, los persas, y aquí apenas estaban asentando las primeras ya sociedades gigantes, güey. Ujú. O sea, sí sabes, ¿no? Que nos llevan 1000 años de avances tecnológicos los europeos, güey. Bueno, por eso Ujú. también está como muy atrasado todo este pedo. Pero bueno, la civilización olmeca se construyó. Y ahorita que está entrando la derecha conservadora, van para atrás, ¿no?
Y así como, ¿te acuerdas cuando había esclavos? Regresemos. Regresamos. Sí, güey. En Grecia, güey, si restauramos la monarquía griega. Se pasan de Sí, verga, güey. sí, güey. Entonces, bueno, la civilización olmeca se identifica principalmente por 3 centros ceremoniales, que es el de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, ¿no? Y también tenemos Laguna de los Cerros, que son los más grandes de todos. La cultura olmeca fue la primera que alcanzó la difusión en todo Mesoamérica, excepto la región de Occidente, ya que ahí surgieron otros tipos de culturas, ¿no? Entonces, uno de los lugares que se ha encontrado más la presencia de los olmecas es la llanura costera del Golfo de México, que ahora conocemos como el río Papaloapan y el río Grijalva, principalmente, que están en el sureste del estado de Veracruz y el poniente de Tabasco. La neta, güey, yo no sé cómo los olmecas pudieron vivir ahí, porque hace un Calor de la verga. O sea, no mames, ¿qué les pasa, cabrón? Sí, güey. Güey, o sea, la última vez que yo fui a Tabasco, la neta no aguanté el calor. Es horrible, güey. O sea, me acuerdo y no ahí te Güey, es como Chiapas, güey. O sea, yo creo que el lugar que sí es el culo de México, güey. Tapachula, Chiapas, güey. Hay gente preciosa en Tapachula, Chiapas. No vayan, güey. Güey, o sea, es que justo me pasó, era como un arma de doble filo, güey. Cuando fui estaba lleno de mosquitos con chikungunya. Entonces, de que, güey, no me quiero mover porque estoy todo sudado y tengo calor, pero si no me muevo me da chikungunya. Entonces, pues, es el infierno. ¿Tapachula es la frontera con Guatemala? Casi, casi. Casi, casi. O sea, está en la selva lacandona, sí. Ok. O sea, suena bonito. Pero... Sí, el Tapacho es bonito y la gente Güey, es muy cálida. Yo tengo... No mames. Güey, yo tengo el mismo deal con Tabasco, güey. Sí. O sea, es precioso Tabasco, pero ¿qué pedo con el calor? Tengo una amiga de ahí que dice que ellos no usan boiler, güey. Porque el agua ya sale caliente. Güey, pero ¿cada cuánto te quieres bañar con agua caliente en Tabasco, güey? Güey, ¿Una vez al año? ellos sufren de agua fría, no tienen agua fría, güey. O sea, ¿qué Sí. pedo, güey? ¿Cómo? ¿No viste los videos de TikTok de los güeyes que están así en Sonora o así en Hermosillo a la mitad de la nada? Y pues les llega el reporte bimensual de la luz, pero son como videos y el trend es de que es el unboxing de tu recibo de luz, güey. Pero son recibos de luz porque últimamente con el calentamiento global, que sí está muy de la verga, ya no pueden apagar el aire acondicionado jamás, güey. Entonces les llegan recibos de luz de 22,000 varos, güey, 30,000 varos. Y es de que, y aquí te llega uno y dices, me voy a ir a quejar porque no es cierto. Ahí es de que, no mames, me fue bien, güey. 20,000 varos, güey. Güey, yo pago 400. Exacto. Güey, te digo que es una pequeña anécdota. Una vez me fui en camioneta de la Ciudad de México a Cancún. Entonces íbamos pasando por Tabasco y estaba el calor así a tope. Eran como las 8 de la noche. Sí. Y íbamos así como que entre Tabasco y Campeche porque primero vamos a hacer una parada en Mérida. Entonces de repente, güey, yo me quedé dormido, me desperté y por el calor que estaba sofocante y de repente íbamos en una zona pantanosa y me asomo para ver cómo se veía y vi pues humo blanco, güey, ¿no? O sea, vi, según yo, neblina, Ajá, sí. ¿no? Y yo así dije, güey, neblina, ¿no? Y en mi cabeza fue como neblina es igual a frío. Ajá. Y lo voy... De que esto es en Puebla. Ajá, ¿Sí? exacto, güey. ¿En qué momento Sí. llegué a Puebla, güey? Sí, güey, yo la sierra oaxaqueña, güey, ¿no? Y yo así de que dije, huevo, pues voy a abrir la ventana para que se refresque, güey. Abro la ventana, resulta que no era neblina, güey, era, ¿cómo se llama? Bruma, ¿no? Eran los pinches gases del pantano, Ajá, sí. güey, que se condensan y se hace una Ajá, sí, neblina húmeda, horrible, caliente, sí, güey. que huele a madres. Veníamos, ajá, y que huele a huevo podrido, Sí, sí, güey. sí. Veníamos 14 en la Sprinter, güey, y ahí No, voy de man. pendejo a abrir la pinche ventana y se metió todo el Como calor. la última escena de Terminator, así. Te agarrado de la reja. Así, güey. Güey, no, Calavera, has güey. metido un sauna así que está súper caliente, güey. Así, terrible. güey, se siente de que abres y todo el Híjole, vapor. ¿por qué viven en esos lugares, güey? No mames. Bueno, los olmecas viven ahí. Los olmecas viven ahí. Vivían ahí. Al menos ahorita los tabasqueños tienen aire acondicionado. Sí. Los olmecas no tenían nada de eso, güey. Solo tenían un buen clima. Resiliencia, güey. No, y tenían un buen clima, güey. No tenían calentamiento global. Eso sí. Pero eso bueno, sí. también los olmecas se extienden desde la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre Oriental, como Coatzacoalcos, San Juan y Tonalá, ¿no? Y debido a la humedad de la zona, hablando de humedad, las fuentes de los grandes ríos de esta zona en temporada lluviosa provocaba ciertos desbordamientos, pero también provocaba que se pudiera tener muy buenas siembras, ¿no? O sea, que la verdad, como siempre había humedad, siempre había comida, sí. literalmente, ¿no? Aunque la vegetación siempre ha sido modificada, ¿no? Igual los olmecas modificaron mucho, siempre los olmecas vivieron dentro de la selva tropical, que era el hábitat de numerosas especies que actualmente se encuentran en peligro de extinción. O sea, si algo hacían los olmecas, que fue como un parteaguas para las civilizaciones que le seguían,
era modificar el ambiente en el que vivían para adaptarlo como a su cosmovisión, ¿no? O sea, para Ujú. sus templos y todas esas cosas, cambiaban artificialmente los relieves y rodeaban los asentamientos. Por ejemplo, construían mesetas artificiales. Ujú. O sea, las ventas de sí son mesetas artificiales que hicieron, como cuando en Minecraft aplanas todo para que sea bonito. Ujú. Hazte Literalmente. cuenta. Literalmente, ¿no? Y bueno, los olmecas aprovecharon esta Ujú. geografía para poder aprovechar animales como el jaguar, las aves de plumas preciosas era como el parte- quetzal, guacamayas, diversos tipos de reptiles Ujú. como, ¿cómo se llaman? Cocodrilos, iguanas, etc. Mucha pesca, como el peje lagarto, vieja. El peja, Ajá, güey. y mamíferos como el tapir, ¿no? Ok. Este último considerado por los olmecas como un animal muy difícil de cazar y al que solo los más valientes lo atacaban porque era necesario estar muy cerca de él, ya que era una tarea complicada para penetrar su gruesa piel. Güey, ¿sabes cuánto mide un tapir, güey? Como Sí, 2 metros a la verga, güey. Son enormes. Sí, pero también son herbívoros, güey, tampoco. Ah, pues así, güey. Pero, pues, güey, o Es que voy a sea... atacar un jaguar. Y tú de que, no, tienes que ser más valiente para atacar un tapir. Y tú de No que, mames, güey, "Este pero puto, pues güey". si las flechas no atravesaban la piel, ¿cómo lo atacabas? Y Sí, a ver entre qué un te vergo, vista, güey. güey. ¿Mande? Un vergo. Pero bueno, no se libra así. Lo hacemos. bueno, ¿y tú crees que comían manatíes? ¿Manatíes? No sé, güey. Seguramente, ¿no? Pues en Tabasco había manatíes. Bueno, hay todo. Como en Xochimilco había manatíes, ¿sabían eso? Sí, Creo que ya. algún día lo contamos, que Ya había lo manatíes contamos, en Tabasco, Sí, en ya. Tabasco, güey, en En Tabasco. Xochimilco. Sí. Había manatíes. Bueno, pero algo muy curioso de esta zona, güey, es Ujú. que los olmecas, o sea, también eran químicos. Eso es algo muy interesante. Los olmecas eran Ok. químicos porque, bueno, los suelos eran ricos en mucho humus y espesores considerables, ¿no? Tenían Ok. muchos hongos, tenían mucho, Ya. ¿cómo se llama? El musgo, Ajá. pero también en los ríos cercanos en la zona de Ujú. Tabasco brotaba el petróleo crudo, Ok. ¿no? A Mira. flor del suelo entre la vegetación. O sea, podías entrar hacia la selva y de repente te encontrabas una fuente de petróleo. Un gringo así. Y Estados Unidos quiero. Llevando democracia a los olmecas. güey. Estados Unidos inventando la máquina del tiempo, güey. Sí, ¿no? Entonces, justamente el petróleo, güey, es una de las piezas fundamentales para los Ajá. olmecas, güey, porque aprenden a refinarlo. Sí. Ellos aprenden a refinar el petróleo y lo utilizan, y ahorita seguiremos hablando de eso, de diferentes maneras, ¿no? También explotaban, sabían de minería, explotaban la obsidiana, el jade, la serpentina y el cinabrio. Para Ok. poder obtener piedra sólida para sus materiales y para sus Ujú. construcciones, los habitantes de esta región recurrieron a las canteras de la Sierra de los Tuxtlas, Ok. también conocido como la Sierra de Santa Marta o San Andrés actualmente, ¿no? En el que proveyeron de basalto y otras rocas volcánicas que emplearon la construcción de templos y escultura, ¿no? Entonces, pero justamente se han encontrado muchos materiales Ujú. refinados del petróleo, sobre todo en la zona arqueológica de San Lorenzo y La Venta, ¿no? Que la verdad, pues uno se tiene que dar la idea de cómo lo utilizaban, ¿no? Porque se sabe que lo utilizaban para pavimentar Ujú. calles. Se utilizaba también para tapizar paredes Ujú. y se utilizaba también para hacer, ¿cómo se llama? Impermeabilizar techos. Ok. O sea, los güeyes ya sabían Sí, o química, sea, güey. sí, o sea, no, tampoco era tan loco pensar que se morían a los 27 años, ¿no? Así de Ujú. que, ay, sí, me voy a bañar con el petróleo, me voy a poner con Güey, mis manos. pero ahora, güey, aparte, imagínate, güey, que solo para transportar el petróleo, que bueno, estaba a Sí. flor del suelo, ¿no? Ujú. Pero ahora para transportar cantera, güey. O sea, de transportar sí, sí. piedras de la sierra a una zona pantanosa, güey. ¿Cómo chingados le hacías para transportar una pinche piedra enorme, güey? Porque ya tenemos las que son las cabezas olmecas, güey, que Sí. que pesan Sí. toneladas. Ajá, exacto. ¿Cómo las mueves, güey, de una sierra? O sea, si ves un peñón enorme y dices, Ok, quiero. Quiero esa piedra. Ajá, así. ahora muévelo por pantano, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo? Sí, de que ¿Cómo, güey? O sea, Sacrificaremos a los humanos necesarios para llevar esto a nuestra meseta artificial. pero bueno, ya la economía de los olmecas estaba basada principalmente en grupos agrícolas Ujú. que comerciaban tanto entre ellos como entre pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas. Principalmente los olmecas cultivaban maíz, frijol, calabaza, cacao, entre muchas otras cosas. Ellos tienen, de hecho, de las primeras... ¿cómo se llama? De los primeros... fueron los primeros güeyes que utilizaron el cacao. Ok. O sea, sí, de los primeritos que se saben que domesticaron el Domesticaron el cacao cacao. y que lo consumían. Órale. Ujú. Y su religión se desarrolló sobre todo concentrados en cultos posteriores, en una religión politeísta, Sí, esos con güeyes un gran número de dioses. creían en el dios, en el sol, en En todo. jaguar, en relacionados diferentes con la cosas, ¿no? agricultura, sol, agua, volcanes, animales, etcétera. Justo, o sea, por ejemplo, había animales considerados dioses, que era el caimán, los sapos, los reptiles, y
pues la mayoría de los animales de la zona tenían una connotación Ujú. religiosa, ¿no? Ujú. O sea, de que sí, los consumían y todo, los cazaban, pero de todas maneras era la representación física de una deidad, ¿no? Ujú. En ese momento todavía no había nombres como tal, ¿no? O sea, no, Ujú. no era de acá el dios tal, 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 no. O sea, estos Ujú. era el dios de la naturaleza y adoraban a la naturaleza, ¿no? O sea, Ujú. pero tenía el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del rayo. Ujú. Sí, y su principal dios era el jaguar, ¿no? Lo adoraban bastante y siempre estaba representado en muchas iconografías, por Sí. eso se vincula mucho el jaguar con los olmecas. Sí. Aparte, la representación de los olmecas se le llama la boca olmeca, ¿no? Que Ujú. era de forma trapezoidal, con las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado. En muchos casos, los colmillos muy pronunciados, adornos superciliares y el cráneo hendido. Eso es algo muy interesante, güey. Ok, Los ok. olmecas se hundían el cráneo, güey. Sí, Sí, o sea, se lo aplastaban. Cuando eran bebés, hagan de cuenta que casi casi les amarraban una piedra para que el cráneo se deformara hacia adentro, ajá, ¿no? Así como los mayas lo hacían al revés, pero se alargaban los cráneos, sí, los olmecas se lo hundían, porque era una cuestión ceremonial y de belleza. sí. Estaban bien locos, ¿no? Y bueno, siempre los olmecas están representados de la misma manera. Muchas veces no se sabe qué tipo de dioses Ujú. querían representar, pero pues se piensa que era principalmente el dios de la lluvia, ¿no? Bla, 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 ¿qué más tengo? Bueno, tenían una religión dinástica, sus dioses estarían relacionados directamente con los gobernantes, con los señores de los centros ceremoniales, gobernantes con poderes sobrenaturales y descendientes directos de las divinidades, ¿no? Que por eso estamos hablando de que eran una cultura teocrática, Sí. ¿no? De hecho, pues se cree que los olmecas pensaban que los sacerdotes supremos eran los hijos de los dioses. Hagan de cuenta como los egipcios, ¿no? Sí. Que decían que los faraones eran los Sí, descendientes de ajá. los dioses. Ujú. O bueno, como algunos reyes católicos que dicen que también eran descendientes directos Sí, de Dios. sí. Bueno, pues hace cuenta que los olmecas lo mismo, ¿no? Entonces, por eso se tenía una jerarquización también de su sociedad. Era una religión bastante compleja, la cual no se ha logrado descifrar al 100% aún, pero se cree que pudo tener una doctrina aceptada por el pueblo para justificar, explicar y legitimar los linajes de los gobernantes, las desigualdades sociales, las fuerzas sobrenaturales y establecer vínculos entre estas y los Sí, gobernantes. por eso es tan difícil poner el dedo en algo que sí o sí hacían los olmecas, porque acuérdense que los olmecas significa, pues, güey, que viene esa zona. Entonces, pues había corrientes que seguían la mayoría de esos olmecas, pero si sale otra, a lo mejor, o sea, no puedes decir de Ujú. que a ciencia cierta lo que hacían los olmecas, sino de que Ujú. había diferentes cosas que se parecían en Ujú. esa época, ¿no? O sea, de que había sus dioses, sí, pero a lo mejor adoraban a diferentes tipos de dioses, los diferentes Ujú. tipos de olmecas, ¿no? Sí, justo. Y también pues los líderes olmecas decían como, es que yo soy el hijo de la serpiente, entonces por eso tengo que gobernar esta ciudad, ¿no? Yo soy el hijo del jaguar, yo soy Ujú, el sí. hijo del tapir, ¿no? Entonces, y también decían como, bueno, yo como como ya también tenían estudios matemáticos, pues Sí. también ya tenían idea de astronomía, y justamente era como, viene un eclipse. Ujú. Bueno, voy a esconder el sol porque estoy enojado, ¿no? Y aparte porque pues yo soy el hijo del sol. Sí. Entonces, así podían tener ciertas dinastías. Utilizaban esto también, símbolos de animales para identificarse, ¿no? Entonces era así como, no sé, Iker jaguar, Teca venado, Ujú. ¿no? Para poder darse esta divinificación. Se especula que muchos logros mesoamericanos tuvieron por primera vez en el seno de esta cultura, ¿no? O sea, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de cerámica, estamos hablando de ingeniería. Sí, que son los primeros que hicieron las pirámides, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, descubrieron primero también, o sea, descubrieron el hule, que fueron los primeros que descubrieron el hule, Ujú. fueron los primeros que hicieron las pirámides, que Ujú. construyeron las pirámides y centros ceremoniales, que las ruinas, porque Ujú. obviamente ya después cuando llegaron las Ujú. otras civilizaciones prehispánicas, dijeron, no, o sea, de que no vieron lo que estaba construido porque los olmecas son mucho más antiguos Ujú. que ellos, pero vieron las ruinas y se inspiraron en eso para crear sus propias estructuras. Ujú. Entonces, inspiraron a las culturas de después, Ujú. con su arquitectura. Como dijo Teca, son los primeros conocedores del cacao. Y supieron convertirlo en sus como formas primitivas del Ujú. chocolate, como un protochocolate Sí. cuenta. Y bueno, también uno de sus logros es el desarrollo de un calendario, la Ujú. epigrafía y la escritura. Porque esto es muy interesante. Antes se pensaba que los zapotecas eran los que habían desarrollado la primer tipo de escritura, pero no. En el 2002 justamente descubrieron una docena de inscripciones epigráficas que databan del 300 antes de Cristo y del 530 después de Cristo, Ujú. ¿no? Pero luego se encontraron unas estelas del 650 antes de Cristo y en el Ok. 2007 unas del 900 antes de Cristo, Ujú. la cual hacen la escritura olmeca la Sí. más antigua, mucho más antigua que la zapoteca y presuntamente la más antigua de toda América, Verga. ¿no? Entonces, por eso es la cultura madre, güey. Sí. O sea, fueron los primeros que tuvieron escritura, Ujú. ¿no? Se han encontrado inscripciones en estelas que contienen glifos, según algunos historiadores. Muchas de las estelas que se han encontrado cuentan la vida de los gobernantes, pero todavía no se Ujú. tiene una unanimidad y
en la comunidad histórica internacional, ¿no? O sea, la verdad, no se ha logrado transcribir al 100% porque no hay muchas referencias de cómo poder traducir este tipo de Sí, glifos, ¿no? está muy cabrón. Ujú. Y bueno, en 1991 y 1994, los lingüistas Terrence Kaufman y John Justenson llevaron a cabo un trabajo de desciframiento que les llevó a identificar la lengua de inscripciones olmecas como una lengua mijezoque, en particular una lengua antecesora al protozoque, por tanto emparentado al protomij, ¿no? Eso se me hace muy interesante. Por lo general, cuando vemos y estudiamos a las civilizaciones prehispánicas en Ujú. México, la fuente siempre es un arqueólogo extranjero, güey. ¿Te das Sí. cuenta? Son los que tienen varo. Básicamente, güey. Por eso. Pero siempre, güey, o sea, siempre de que el, Ujú. el erudito que conoce más a la cultura maya siempre es así, de que un inglés. Sí. Y bueno, las manifestaciones artísticas que se conservan en la cultura olmeca se desarrolló durante el periodo que se conoce como el preclásico medio de Mesoamérica, que floreció entre 1200 a.C. y 500 a.C. Y los principales sitios arqueológicos están en Tabasco y Veracruz, ¿no? Como lo dijimos. Su influencia extendió en muchas regiones de Mesoamérica y aspectos culturales de estas culturas se iniciaron con ellos, como el culto a las montañas y a los lugares elevados, el culto a la serpiente, al jaguar, al juego de pelota y simbolismo religioso. Esos son los que inventaron el juego de pelota. Sí, inventaron el juego de ¿Por pelota. qué? Porque tenían hule. Inventaron las primeras pelotas. Ujú. Sí, exacto. Y bueno, justamente el arte es un dominio de técnico de la escultura y de la talla. No, o sea, muchos dicen como, bueno, todo el mundo tenían estos, pero justamente ellos tenían ya sus propios tipos de cultura y representaciones y forma de expresión, ¿no? Ok. El arte olmeca es naturalista, pero también se utiliza una rica iconografía que refleja el significado religioso, las criaturas antropomórficas fantásticas, o sea, no sé, un pez gato, Sí. por así decir. Bueno, no había gatos, pero pesca comishle. y muy estilizadas, ¿no? O sea, Sí. la verdad sí eran muy mamoncitos. Se puede distinguir un arte monumental o colosal hecho de arcilla, piedra, que sería basalto, y adenista y madera, ¿no? Por eso tenemos las famosas Las cabezas, cabezas olmecas, que son gigantes. Unos son como objeto de especulaciones porque nadie sabe por qué las crearon ni para qué funcionan. Ujú. ¿Sabes? O sea, unos decían de que a lo mejor en las representaciones de jugadores de juego de pelota, Ujú. ¿sí? Que la estructura del CR7 Olmeca, Ujú. ¿sí? O de que actualmente se cree que son como retratos de sus gobernantes, pero son Ujú. especulaciones. Ujú. Pero hay un chingo aparte, güey. Bueno, se han encontrado 17 ejemplares en diversos sitios del área nuclear olmeca. Se caracteriza por su apariencia negroide, de ojos abotargados, labios carnosos y nariz ancha con un casco encanjado que se cree que puede representar a los dioses, a guerreros o a jefes, cabezas de linajes o familias o antepasados, e incluso a jugadores de pelote. La apariencia negroide ha llevado a cualquier güey. conjeturar que era evidencia que eran evidencia de algunos de los contactos interoceánicos del tiempo antiguo. Esto es algo muy interesante, de hecho es una teoría que ha estado agarrando mucha fuerza, que a mí se me hace muy estúpida, que dice que justamente los olmecas vienen de África, ¿no? Porque dicen que la apariencia de las cabezas olmecas son muy similares a la estructura ósea de la gente de África, ¿no? Del continente africano, lo cual a mí se me hace una tontería, porque también es denigrar un poco del aspecto del Mesoamérica prehispánico, y ya se ha desmentido muchas veces, ¿no? Pero sí puedes encontrar muchas teorías que quieren hablar, ¿no? Hay hipótesis que hablan justamente de las migraciones humanas, que mira, yo no estoy negado que a lo mejor pudieron haber pasado. Sí, como cuando los samuráis llegaron a México. Ah, sí, mamón, pero pues estamos hablando de... Esto es en 1200 antes de Cristo. O el romano que llegó a Toluca. O el romano que llegó a Toluca. Iba por eso. ¿Qué vamos a saber chorizo. nosotros, no? Por chorizo verde. Sí, bueno. Esculturas de embulto redondo independientes como los gemelos de Azuzul, el monumento de San Martín Pajapan, o el Señor de las Limas, una obra de serpiente de un joven en posición sedante que sostiene el brazo de un niño jaguar, son motivos frecuentes en el arte olmeca. O sea, siempre vamos a encontrar jaguares en todos lados, ¿no? Chollas. Tenemos también grandes estelas, ¿no? Que se acompañaban con las cabezas colosales en los altares o las esculturas independientes, que antes eran una simple representación de figuras, pero también llegan a representar eventos históricos o actos que legitiman a los gobernantes, ¿no? O sea, así como de este gobernante llegó al poder a través de su historia, ¿no? Combinan imágenes de gobernantes con glifos y fechas de calendario de los que se cuenta. También se pueden encontrar artefactos más pequeños de talla de piedra dura en jade, ¿no? O otro tipo de piedras verdes, porque les encantaban las piedras verdes a estos cuates. En serio, güey. Era su principal, sus piedras favoritas eran verdes. O sea, así es como porque representaba la naturaleza y la chingada y la pureza. Entonces, jade y jadeíta les mamaba, ¿no? Sí.
Y bueno, sería utilizado como una piedra, la jade principalmente como una piedra para las clases dominantes. Igual a los chinos, güey. ¿No? Entonces, también justamente el jade lo podemos encontrar en muchísimos entierros, principalmente en los entierros de los líderes, ¿no? Entonces se hace cuenta, si desentierras una, ¿cómo se llama? Una tumba olmeca y encuentras jade, significa que ese güey era alguien importante, ¿no? Sí. Los curadores y estudiosos se refieren a las máscaras faciales de estilo olmeca, que eran cabezas humanas lo bastante grandes en comparación al cuerpo del personaje, una combinación de ojos hundidos, fosas nasales chatas y boca amplia de arco ligeramente asimétrico con el hambre superior grueso, ¿no? Justamente los olmecas hacían ciertas máscaras para poder hacerlos en sus rituales mortuarios, de jade, obviamente, porque eran los que los podían Pero pagar. hay algo muy importante justo que hablas del jade, que, o sea, la jade o la jadita, que es lo mismo básicamente, es muy abundante. Y, o sea, digamos que se descubrió hace más de 3,000 años, pero en las montañas de Guatemala. Ok. O sea, por lo general, muchas de las culturas no tenían el jade donde ellos eran, sino las traían de Guatemala, lo que significa que no nada más estaban aislados en su propia civilización, sino también había acercamientos con otras civilizaciones. Ok. No, pues sí tiene sentido. Porque te digo que ellos tenían un intercambio cultural muy cabrón. Sí. Y las máscaras del jade, güey, fueron muy, muy cotizadas, que inclusive los mexicas, güey, las coleccionaban. O sea, los mexicas buscaban las máscaras de jade olmecas, güey. Y posteriormente los europeos también fueron muy cotizadas durante la época de la colonia encontrar máscaras de jade, güey, porque dicen que eran preciosas, güey. O sea, que estaban muy cabronas. Muchos tenían formas de jaguares, forma de los, ¿cómo se llama? De los gobernantes. Y bueno, tenía justamente lo que se le llama el estilo olmeca, ¿no? Sí. Otro tipo de arte que tenían eran las figurillas de arcilla, ¿no? Conocidas como miniaturas olmecas, que se encuentran abundantemente en los yacimientos arqueológicos a lo largo del periodo formativo, y también los que se le llaman como los rostros de bebé, pequeñas esculturas de cerámica color blanco con cara de niño, cabeza grande, ojos almendrados, labios gruesos, atavíos de un casco y el cuerpo en forma de pera. Sí, o sea, cabecitas de bebé. Sí. Sí, era justamente también, y eso los puedes encontrar en todas partes. Yo siempre he pensado, güey, de que cuando vamos al Museo de Antropología o a los museos regionales, o sea, que te dicen como de, no, y aquí tenemos una figura de barro, o sea... del periodo tal. Del periodo tal, con forma de jaguar, ¿no? Con forma de cocodrilo o con forma de iguana. Sí, yo los veo, con fines rituales, ¿no? Siempre te dicen de que es un fin ritual y tú de yo que lo veo, es un güey, juguete de un eso era un juguete. Exacto. ¿No? O sea, yo me puedo pensar, y es así como, güey, si yo fuera un morro, sí, yo haría como, ay, quiero hacer un jaguar de arcilla y lo caliento y ya, tengo un juguete. Pero siempre tiene que ser ceremonial. De hecho, en el podcast de La Verdadera Historia de México, justamente el maestro habla de que no todas las piedras son ceremoniales de sacrificio, o también no todos los cuchillos tenían que ver con los sacrificios, ¿no? O sea, no era porque encontrabas un cuchillo en una zona arqueológica significaba que con ese cuchillo sacrificaban gente. No, de hecho hay una, sí, para que vean que aquí tenemos pura fuente de primera. hay un artículo que yo leí hace mucho, que lo tengo muy presente, que se llama ¿Is it ritual or is it children? Que creo que lo dije en el capítulo 3 de Historia para Tontos, ya hace un vergo de capítulos. Pero el subtítulo está en inglés, dice Distinguishing Consequences of Play from Ritual Actions in the Prehistoric Archaeological Record. O sea, de lo que dice este güey, que es el Michel Langley y Miriam Listester, que justo la premisa de su tesis es esa, de que es ritual o es un niño, ¿no? Entonces, hacen una recopilación de muchos errores arqueológicos en diferentes museos del mundo, desde que, güey, esta es una figurilla que representaba el dios de la fertilidad, que se utilizaba para un ritual, que quién sabe qué. Y es de que, no, güey, a ver, o sea, si analizamos bien la pieza que estamos viendo, pues es de barro y tiene huellas dactilares chiquitas, güey. ¿Qué será? Pues, güey, porque un niño jugaba con eso, ¿sabes? Era un juguete, ¿no? Sí, o de justo, que esto es una cosa, es de que es un ritual de la fertilidad, entonces tiene estructura de falo y la chingada y tú, que no, güey, es un bat, ¿no? O sea, de que es algo, güey, o sea, tiene que ver con... Yo me imagino en 700 años así, los arqueólogos que nos van a estar investigando viendo Legos, ¿no? No, es que los utilizaban para hacer representaciones. Así el Max Steel, güey, ¿no? El Max Steel, eran muñecos vudú, representaciones de la fertilidad con las Barbies, güey. Así, güey. Entonces, justo así, cuando vayan así a los museos, vean. Sí, chéquenlos. Hay unos que son muy básicos, o sea, que uno los ve y dice, güey, esto es un juguete, totalmente, ¿no? Ah, y aparte, dato curioso, ellos también ya tenían juguetes con ruedas. Entonces, órale, es mentira de que los mesoamericanos no conocían la rueda. No, sí, tenían juguetes que tenían rueditas.
Entonces, pues Sí. sí había la rueda aquí, solo que no se utilizaba porque no teníamos animales de carga, básicamente. Exacto, o sea, y los Ujú. calendarios eran circulares, o sea, de que en algún punto los tuvieron que rodar. Exacto. Pero, güey, si pudieron tener calendario, significa que tenían conocimientos matemáticos, astronómicos, físicos, ¿no? Si pudieron construir ciudades, conocimientos arquitectónicos, ¿no? O Sí. sea, los vatos ya sabían cosas. Ya sabían cosas. Y cuando desaparecen los mayas, pendejo, los olmecas, Ujú. desaparecen pues por varias teorías. Unos dicen que por agotamiento de los recursos locales, otros dicen que por guerras. Ujú. Justamente son los que migran a muchísimos lados, Ujú. sobre todo en la zona del Altiplano Central en México, en la zona del Soconusco y la zona de la península de Yucatán. Entonces son los protomayas, se podría decir, Sí. ¿no? O sea, ellos empezaron a ayudar a enriquecer justamente muchas culturas. Entonces, ya aquí me gustaría hablar de justamente las 3 zonas arqueológicas principales que tenemos, Ok, que es San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. ya. ¿Ya ¿No? fuiste a las 3? No, no he ido a ninguna. A ninguna. A ninguna. Tenemos que ir. Tenemos que ir. No están tan lejos, aparte. Como a 8 horas. Está bien Bueno, lejos, si Tabasco. pueden, vayan. Gente de Tabasco, vayan a San Lorenzo. ¿No? Y te cagas Ah, no, Tabasco, ¿no? eso está en Regreso. Veracruz. Güey. Eso está en Veracruz. Bueno. La zona arqueológica de San Lorenzo se encuentra Ok, en el ok. sureste del estado mexicano de Veracruz. En realidad, se trata de un complejo formado por 3 sitios arqueológicos conocido como San Lorenzo Tenochtitlan. Ok, ¿No? Que, ojo, no hay Interesante. que confundirlo con la capital mexica. ok. ¿No? O sea, la capital mexica tiene Ok, ok, 1000 ok, años ok, más, ya, ¿no? ya, ajá. Entonces, y Potrero Nuevo. El complejo pertenece a la cultura olmeca que se desarrolló en el preclásico medio en las tierras bajas del Golfo México y se localiza en la pequeña comarca entre los ríos Coatzacoalcos y Chiquito. Y que, by the way, la pirámide de... Güey, está muy verga, güey. Ese es el Tajín, güey. Dice San Lorenzo, güey. Yo estoy hablando de San Lorenzo Tenochtitlan, ese es San Lorenzo Tajín. Ah, es que habla bien, güey, por favor, de paro, güey. Qué bueno que ustedes no lo pueden ver, güey. Sí, todo meco. Bueno, se trata de uno de los sitios más antiguos en los que muestra evidencia la ocupación olmeca y su fundación se sitúa alrededor del 1200 a.C. y se prolonga hasta el 30 a.C., ¿no? Ok. Con probables interrupciones de ocupación. O sea que se desocupaba y se ocupaba, se desocupaba y se ocupaba. Ok. San Lorenzo fue edificada en una plataforma artificial de unos 50 metros de altura por encima de la sábana que se localiza. La plataforma no tiene un perímetro regular, sus 3 lados muestran barrancas que serpentean los altos de las lomas y parece ser que estas barrancas también fueron construidas por manos humanas. Órale. ¿no? O O sea sea, eso, se aventaron un buen proyecto. Se inventaron un buen proyecto. Presenta cierta regularidad en algunos casos. Es posible establecer la similitud simbólica entre esta plataforma y la pirámide del sitio de la venta, construida con la forma de un cono y entradas salientes. Ya la vi. ¿Ya la viste? Mira, no está tan diferente a la otra. También está padre. Ahora, lo curioso, También güey, está es que padre. los olmecas, güey, trabajaban casi completamente con arcilla. Ujú. No, porque como era una zona pantanosa, Sí, pues, era lo que había. el traer piedra, güey, Ujú. estaba muy cabrón, ¿no? Entonces, muchas de las zonas arqueológicas están hechas de barro, Ok. ¿no? Entonces, por eso también no se preservan tantas de los olmecas, porque Sí, porque con el tiempo, pues, con el van tiempo se deshaciendo. van deshaciendo. Pues es tierra, Sí. literalmente, no tierra Tierra y mojada. agua. Sí. Tierra y agua. Luego vamos con la zona arqueológica de La Venta. En la actualidad se desconoce el nombre que tenía esta ciudad olmeca. El nombre de La Venta se debe a que a finales del siglo XIX se fundó junto a la ciudad prehispánica una población que se dedicaba a la venta de madera, por lo que los vecinos le llamaban simplemente La Venta. Está ¿no? padre, güey, mira. Sí, no, sí, está muy bonito, güey. Sí, las pacas. La Venta se distingue porque se Las trata de la primera ciudad prehispánica que contó con un trazo arquitectónico planificado en el México antiguo y en toda Ujú. América Media. Ya. Su arquitectura monumental de tierra y su gran acervo escultórico y sus ofrendas de jade, al igual que sus ofrendas masivas únicas en el mundo prehispánico, hacen que sea un lugar único en la historia cultural del hombre americano. Además, esta ciudad prehispánica se encuentra en la pirámide de la Gran Mesoamérica, ¿no? Un impresionante montículo de arcilla que medía 128 metros de perímetro y 31 metros de alto. Es que este está raro. No sé si ustedes allá, iba a decir allá en casita, güey. Me hubiera sonado así como pinche güey de radio así. Ujú. ¿Ya ustedes en casita podrán? Creo que alguna vez platicamos de la foto en la que, en el día en el que encontraron la pirámide del Sol, Ujú. o sea, de que está así todo plano y de la nada así un montículo de tierra, ¿no? Que Ujú. mandaron a tapar los españoles. Y es como de, ¿qué será eso? Y tú de que no es una montaña aleatoria, ¿no? O sea, Ujú. no se generó como en Minecraft, alguien la tapó, ¿no? Pero si van a La Venta, es igual, pero este es de arcilla y se ve, o sea, parece un cerro cualquiera, güey. Ujú. Porque pues ya obviamente la arcilla Sí, es porosa y puede crecer, piedra. Digo,
pueden crecer Plantas. pues, pasto y Ujú. plantas dentro Sí. de él, pero es sí, o sea, no parece una pirámide, pero Ujú. es la primer pirámide De hecho, apenas fui Mesoamérica. al Cerro del Toloche, Ujú. al Cerro del Tolán en Toluca, Ok. donde hay una zona arqueológica que de hecho está excesivamente descuidada. Esto Ok. sí es queja de Lina. Es queja. O sea, es una zona arqueológica que no tiene vigilancia, no está absolutamente reconstruida para nada y solo resulta que es la zona arqueológica principal de la cultura matlaltzinca, era la capital. Y Ok. está, güey, hecha Qué terrible. mierda, güey. O sea, pero ahí podemos ver justamente cómo Ujú. es que se están las pirámides antes, güey, porque de repente ya fui 2 veces. Y, Así como le encontraste tú, le encontraron los. güey, literalmente, o sea, los aztecas, güey. subes el Cerro del Tolán, ¿no? Ajá. Y que no es mucho, son como Sí. 15 minutos caminando. Ujú. Subes el Cerro del Tolán, güey, y de repente ves así como otro cerrito, nada más así como con un poquito de piedras, así, pero Sí, así. así nada más. Y de repente ya cuando lo veo bien, que le digo a Carlos, Ujú. le dije, güey, no mames. Este pedo es una pirámide deshecha, Ujú. mamón. O sea, ¿qué pedo? O sea, pero descuidada hasta su madre, güey. Y a mí me da mucha tristeza porque se supone que es el cerro del Tolán, güey, Ujú. donde vive el dios Tolo. Era la... Dios, todo gran nombre para Era, hace cuenta, güey, el Tenochtitlan de los Matlaltzincas. Ujú. Y está Para por el las perro. ruinas, güey. O sea, Verga. para el perro, güey. Esto sí es queja de Lina. No mames, pídanle dinero a la pinche Delfina. ¿Cómo se llama la nueva gobernadora, no? Sí. Sí, pinche Delfina, ponte las pilas, cabrona. Entonces Pero ya. es que Cuiden el tú después de patrimonio. este raza. rant, Cuiden el patrimonio. La neta sí me enojó mucho, güey, ver Venga. las condiciones deplorables. Pero bueno. La ocupación de la venta, ok. o sea, los primeros asentamientos datan del año 1750 antes de Cristo, güey. O sea, verga, O sea, güey, así los primeros pobladores, Sí. 1750 antes de o Cristo sea, y era el preclásico, güey. O Sí. sea, sí, ni siquiera el preclásico medio, era el Sí, 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 preclásico sí. nada más. Y el florecimiento se sitúa en el 1200 antes de Cristo al 400 Ujú. antes de Cristo, que ya fue cuando se abandona, Sí. ¿no? Es cuando alcanza su desarrollo principal esta urbe y centro ceremonial. El apogeo de la venta fue un centro ceremonial que contuvo una serie de ofrendas enterradas, tumbas, así como esculturas monumentales similares a las de la entrada de San Lorenzo Tenochtitlan, no San Lorenzo Tajín, Ok. San Lorenzo Tenochtitlan. Sí. Se calcula que el sitio tuvo una población por lo menos de 18,000 personas en su mayor auge Ujú. y entre los años 600 a.C. al 400 a.C., la arquitectura de la venta era muy imponente y reflejaba el poder concentrado en la localidad, ¿no? Ya. Los olmecas tenían una gran organización política centralizada y una estructura social estratificada. Y desde la venta ejercían el poder religioso, económico y político. O sea, la venta se volvió la capital de los olmecas. Sí, justo como les comentaba hace ratito, que es la pirámide más antigua en Mesoamérica. Ahí encontraron 4 cabezas colosales y 8 altares sin casa. O sea, Ujú. justo, o sea, lo que encontraron ahí fue de que una tumba con 2 cuerpos humanos, Ujú, 4 tumbas masivas, 5 tumbas y 30 ofrendas funerarias masivas Ujú. únicas en el mundo prehispánico. ujú. Y pues encontraron que todo estaba hecho, como decía Teca, de arcilla, de arena de basalto y de piedra serpentina. Ujú. Pero la descubrieron en el 1925, o sea, es bastante reciente. Ujú. Y como les dije hace ratito, con las excavaciones de Matthew Stirling y Franz Blum y Oliver Lafrange. Ujú. Entonces, no dice Pérez Juárez. Ujú. La economía de la venta se basaba en tributos y monopolio del comercio, especialmente la exportación de objetos suntuarios y la compra de materia prima como jadeíta, serpentina, plumas, pieles, basalto y tal vez cacao. Ok. Los olmecas de la venta fueron los primeros mesoamericanos en recoger y procesar el petróleo que brotaba en los yacimientos naturales, Ok, comúnmente llamado chapopote, asfalto o betún, ¿no? Localizado en las cercanías de la ciudad. Betún. El chapopote era recogido directamente de las chapopotaderas, de la superficie de los ríos o los estanques, o bien como nódulos o grumos arrastrados por el mar hasta las playas. Ey. La evidencia más temprana para la domesticación de la planta del cacao data de la cultura olmeca desde el periodo preclásico, ¿no? Los olmecas de la venta fueron los primeros humanos en saborear el cacao molido, Ujú. las cuales mezclaban con agua y le añadían diversas especias como hierbas, guindillas, y también fueron quienes comenzaron a cultivar el cacao en México. Sí. Los olmecas lo usaban para rituales religiosos o bebida medicinal, sin recetas para uso personal, pero no hay muchas evidencias de cómo se usaba la bebida, ¿no? Sí, igual también antes de pasar a otro tema con el chapopote, estos güeyes se dieron cuenta de que lo utilizaban para impermeabilizar sus casitas y lo demás, pero algo muy importante, lo usaban como pegamento, uno, para sellar acueductos de basalto y embarcaciones, güey. O sea, de que para esos güeyes la pesca era Ujú. muy, muy importante. También decoraban figurillas con ellos, Ujú. lo utilizaban como plástico en mango de cuchillos y como material de construcción, porque lo utilizaban justo Ujú. como recubrimiento de pisos, de muros y techos. Pero lo más importante es de que ya tenían acueductos, güey. O sea, Ujú. es que justo es la cultura madre porque de ahí agarraron inspiración todas las otras culturas prehispánicas para
para empezar las suyas, ¿no? Y bueno, la ciudad de la Venta parece haber sido abandonada en el 400 a.C. Según los arqueólogos, este repentino abandono pudo deberse a factores ambientales, como el cambio de los cursos de los cauces del río, lo que ocasionó el colapso del primero en San Lorenzo y después en la Venta, y llevó a movimientos masivos de personas hacia las regiones del Petén o a la costa del Pacífico, ¿no? Entonces, los arqueólogos piensan que la Venta fue el inicio del final de la cultura olmeca, ¿no? Porque se habla de la aparición de muchos siglos después de un estilo epi-olmeca, concentrado en Tres Zapotes y otros sitios contemporáneos. La migración y posterior mezcla de civilización olmeca con otros grupos produjo un proceso de transformación y adelanto como la escritura y el calendario que dio origen a la cultura maya. Sí, de las culturas mesoamericanas, ¿no? Justo. El petén guatemalteco posteriormente se mezclaron con la gente del lugar, originando los protomayas, ¿no? Es una palabra. Creo que ya varias gente nos ha dicho que la palabra proto lo que sea es muy de nosotros, güey. Siempre usamos así. Sí, güey, proto. Algo, güey. Sí. Bueno, estos güeyes eran los protomayas. Bueno, dieron origen a los protomayas, ¿no? Y estos grupos se asentaron en la llanura costera de Tabasco, en la región que más sería conocido como Chontalpa, en el río Mezcalapa, hoy río Seco, y que desembocaba el Golfo de México en la barrera de Dos Bocas. ¿Qué hay en Dos Bocas ahorita de AMLO, no? Una refinería, güey. La refinería Pues que de Dos ahí Bocas. el petróleo sale del piso, güey. No lo estamos aprovechando y el güey dijo, a huevo, como somos olmecas también nosotros, tenemos que sacarlo. Está ahí, güey, en el río, güey. No mames, ¿qué vamos a hacer? Sí, el huevo, viva la 4T. Le sabe cosas. Le sabe cosas Le ese sabe güey. cosas Ese la güey 4T. sabe, ese güey estudió. Ah, perro, AMLO es AMLO es olmeca. güey. Sí, exacto. Oh, pues es de Tabasco, güey. Te Sí, digo. AMLO sí es olmeca. AMLO es olmeca. O epiolmeca. AMLO el epiolmeca. Sí. AMLO el Él epiolmeca. no es el cabecita de algodón, es el cabecita monolítico de piedra, güey. Sí, de cabecita tiene. Cabecita algo. tiene, sí De está, el AMLO está bien tiene. cabezón. Pero Si bueno. no nos callamos, nos la va a dar. Pendejo. Bueno, Pero bueno. y la última zona arqueológica es Tres Zapotes, Ok. ¿no? Inició su ocupación en el 1200 ¿No a.C., No uno, sino tres. tres. Tres zapotes, ¿no? Y no zapitos. No zapitos, Zapotes. zapotes. No como el zapito de Belinda, no. No, Ese no, no. estos son zapotes. Son zapotes. ¿Has probado el- ¿Zapote negro? ¿Has probado el zapote? Yo probé el zapote negro. Por eso ese es el zapote, güey. ¿Y has probado el chico zapote? El chico zapote sí. Qué Ah. rico. O sea, no has probado el zapote. Zapote negro, zapote. Ajá. Sí. ¿No que no? O sea, sí he probado el zapote y el chico zapote. Ah, ok. Soy gente de mundo, güey. ¿Cuál prefieres? Me cacharon mi mentira. Continuemos. No. Me gusta el chico zapote. El chico zapote es muy bueno. Sí. Bueno, surgió como centro regional entre 900 y 800 antes de Cristo, coincidiendo aproximadamente con el declive de San Lorenzo, ¿no? Encontraron dos cabezas colosales Ujú. detectadas en la fecha de este periodo y justamente ellos también ya vienen con una mezcla de los epiolmecas, Ok. ¿no? Los epiolmecas nacen entre el 300 y el 250, de 300 antes de Cristo Ajá. hasta el 250 después de Después Cristo. de Cristo. Aproximadamente se produce la mayor parte de la escultura monumental, o sea, las estelas, Ujú. y aparecen los primeros registros de escritura mesoamericana y del calendario, Ey. ¿no? Entonces, Tres Zapotes siguió siendo un centro cultural durante mucho tiempo, Ujú. pero perdió importancia a medida que los centros de cultura clásica de Veracruz crecían, o sea, donde estaba el Tajín, Ey. ¿no? Ahora sí. Sí. Ahora, cuando la venta fue abandonada alrededor del 400 a.C., la cultura olmeca pareció estar encaminada a la extinción, pero es cuando Tres Zapotes florece y se convierte en la máxima expresión de la cultura olmeca, ubicada en las montañas de los Tuxtlas. Sí. Tres Zapotes destaca por las grandes cabezas esculpidas en basalto, que tiene un estilo olmeca particular, que es como lo que ya hablamos, con estructuras negroides, y muestra los cambios de esa época que se gestaron, ¿no? La zona arqueológica tiene 3 kilómetros aproximadamente de tamaño. Ajá. Están distribuidos en grupos irregulares, aunque parece no estar relacionado con ningún tipo de agrupamientos de edificios. Y una de las características de la posición de las estructuras es el hecho que no presentan un arreglo geométrico, sino que pues, básicamente lo construyeron Sí. como salía. Sí, o sea, lo interesante aquí es que justo en el Golfo de México, ahí por Tabasco, hay 3 ríos importantes y en cada uno de los ríos importantes había una de estas civilizaciones que Teca nos platicó, Así es. ¿no? O sea, de que se acababa una y Ujú. cambiaban los cauces de los ríos, seguían el río hasta el mar, Ujú. caminaban, encontraban otro río y ahí ponían la siguiente Ujú. civilización. Y ya después pues tenemos los epiolmecas, ¿no? Que Ajá. pues nacieron en Tres Zapotes. Ya. Y después en la zona arqueológica de Cerro de las Mesas, que fueron uno de los mayores Ujú. centros de concentración de la cultura epiolmeca. Ajá. Pero nunca llegaron el tamaño, nunca Ujú. fueron tan importantes como ya después
Bueno, como fue antes Tres Zapotes y la venta, La venta. ¿no? Inclusive el Tajín, que fue bastante importante, Ujú. tampoco fue tan importante. ¿No? Exacto. Entonces, pues hasta aquí. ¿Tú qué crees de la cultura olmeca? La cultura olmeca siempre es la primera que te enseñan en primaria, ¿no? Sí. Es la primerita, como en tercero y primaria que empiezas historia. Ujú. Es como el primero que expone, así, Juanito, el primero que expone en el curso siempre es de la cultura olmeca. Ujú. Entonces yo creo que en el imaginario colectivo mexicano siempre es como el que menos conocemos, ¿no? O sea, el que más se nos olvida. Pues es que es así como... Primero fueron los olmecas. Y después cayó Tenochtitlan en 1521. ¿Y tú qué pasó, güey? ¿En qué momento No pasamos? mames, güey. Del 1200 al 1521, a la verga. Es 1700 años de diferencia. Aguánteme, jefa. Sí, sí, ¿qué pedo? 2700 años. No, sí, mira, los olmecas, te digo que sí para concluir, se le conoce con la cultura madre porque Ujú. justamente fueron los que ya tuvieron un sistema social más específico, Sí. ¿no? Pero justamente en los Sí, ya no mismos- eran en la nómadas. ya no eran nómadas, ya tenían grandes ciudades, ya tenían ciertas jerarquías sociales, ¿no? Ya existía Sí, el tenían su capitalismo, religión. ya existía H&M, Exacto. ajá, ya tenían H&M, Ya Starbucks, tenían su estatua del CR7. sí, exacto, que ya Tecatito. tenían ¿cómo se llama? Chocolate mayordomo. Ándale, justo. Sí, se movían en Carlos ADO. V todavía no llegaba. No, pero se movían en ADO. Ándale. Se movía en cablebús. En así. cable U. Eso ya tenían descuentos de estudiantes para el metro. Exacto. O sea, Sí. ya eran algo. Sí, ya Cualquier hacían persona paros. que era alguien estaba ahí. Exacto. ¿no? Exacto. Hace cuenta que era un Santa Fe. Ándale. Ajá. Lejos como la chingada. Luego, o sea, sí, hace cuenta que Tres Zapotes, güey, se convirtió como... ¿Cómo se llama esta pinche ciudad? Donde viven los nuevos ricos. Bosque Real. Bosque Real, así. Bosque Real. Lejos hasta la chingada. Así, güey. así que en 700 años la gente va a ir a Bosque Real a estudiar a los whitexicans que vivían ahí en Exacto. Bosque Real. Sí. No va a ser como, no, es que aquí sacrificaban No, es que- niños los mexicanos. Terrible, güey. Esos solo son millonarios. No, no eran niños, eran los jardineros. ¿Cómo? Sí, pinches, güey, no vivan en Bosque Real, está bien lejos y no hay nada que hacer. ¿Cómo no? ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Cómo no? Discriminar. Así. ¿Qué preferirías? ¿Que te hicieran una cabeza monumental Ujú. o una máscara de jade? Yo hubiera sido un olmeca que así de que... No, una cabeza monumental, güey. Sí, pero de las grandotas. De las grandotas. Esas que a mí me gustan cabezones. Así una grandotota que atrás dijera güey. Así. Así, güey. Ajá. Estaría verguísima. Así, cabezón como yo. Sí, pues son muy grandes. O sea, Sí. hay una si están ustedes en la Ciudad de México, los invitamos a que pasen al Museo De antropología e de historia. Antropología e Historia, Ahí porque ahí tienen en una. la parte de atrás hay una muy grandota. Cabezona. Una cabezona grandota para que la vean Ujú. y digan, se me antojó. Entonces, los mexicanos somos cabezones. Sí. Nuestros ancestros son cabezones Eran cabezones. y sí. Sí. Rico. Lo mero bueno. Pero bueno, ya vamos a cerrar este podcast. ¿Por qué no lees uno de los comentarios que nos pusieron de los Uno últimos comentarios. capítulos? Miren. Ya. Creo que los últimos 4 capítulos, vamos a ser muy honestos, no ha habido tanto. Estuvieron de la tanto pre. verga. No. Ajá. Estuvieron de la verga. No hay tanto pre Ajá. en los últimos capítulos. Como que entramos y luego pam, pim, pum, y entramos. Pim, ¿no? pum, pan. Pero que sí se extraña el chismecito antes. Sí, ¿no? ok. Yo creo que. Esta vez tampoco entramos tanto, ¿eh? No, otra vez que casi no. Te digo que los últimos 3, 4 capítulos no nos hemos metido más. Pero yo creo que el siguiente ya hay chismecito. Ok. Prometido que hay intro largo el siguiente capítulo. Va. ¿no? Pero a ver, escógete un capítulo. Ya, el que tienes abierto ahí, güey. Ok. Mitología Maya, parte 1. El capítulo de Bernie, que parece muy bueno. Dice, Ujú. llevo escuchando Juan R. López E. No tienes que balconearlos, mamón. No, pero es un comentario bonito. Ah, bueno. O sea, es un comentario bonito de que te queremos mucho, Brito, ¿no? Dice, llevo escuchando esta porquería de podcast desde el Imperio Japonés parte 1. Fiel creyente del Imperio Japonés parte 3, pero creo ese día nunca llegará. Gran podcast, lo escucho de camino a la oficina. Gracias. Ay, porquería gracias. de podcast. Sí. Es como cuando te dicen como, sé que no eres el más guapo, pero así te quiero. Pero eres muy chistoso. ¿Sabes qué? A mí ¿Qué? me caga. Hay 2 cosas que son muy diferentes. Una es de que, oye, Palestina, Israel. eres muy cagado, Ah. ¿no? Cuando dicen, Teca, eres muy cagado. Dices, oye, muchas gracias, qué amable. Sí, soy muy cagado, ¿no? Cuando dicen, Teca, estás muy cagado. Dices, uy, ¿cómo que estoy? O sea, de que no sé cómo sentirme. Gracias, de Entre nada. el cero estar hay una gran diferencia. Ajá, exacto. De que Ujú. eres El verb to chistoso, be. ¿no? De que el chistoso, lo raro es pariente de lo feo, güey. Entonces,
Sí, lo raro es pariente de lo feo. No me digas estás cagado porque... sí, y que eres muy cagado. Gracias, carnal. Pero sí, estar cagado está feo. Pero oye, Juan López, te queremos mucho. Muchas gracias por escuchar nuestra porquería de podcast. Excelente capítulo de César. Que muchas gracias, gordito. César Villegas, que nos sigue desde siempre. Ese es César Villegas. Y Monse G, que dice, salúdeme, por favor. Hola, Monse. Oli. Ya de otro capítulo, ya nada más para acabar. Vámonos así, uno de hasta el final así. A ver ese. El de las micronaciones, ¿no? Ah, no, que ese no tiene. Nadie ha comentado en ese capítulo. No. A ver. Yo Así, escojo. pícale, así, aleatorio. Vamos a ver a quién saludamos. Así. Hazle el paquideo. El paquito. Bueno, pícale aquí. ¿Qué te pareció este episodio? De hueva. Genial, no sé nada de fútbol, pero estuvo muy bueno. Ah, muy bien. Yo tampoco. Sí, nadie así. Sí, güey, es así como de... ¿Y en América en qué posición juega? Sí, ese sí nos equivocamos cabrón, güey. ¿Sí? Porque dijimos Ryan Reynolds, que era el dueño del... Ah, ¿y quién era? Ryan Gosling. Ahí es lo mismo. Es el mismo güey. Sí, es cierto, es Ryan y Gosling. dice de que, por ejemplo, Felipe, que siempre nos sigue, dice, Nikola Tesla le va a los rayos del Necaxa. Sí, Nikola Tesla le va a los rayos del Necaxa. Ok. Y ya para terminar, vamos, uno más. El último comentario en el episodio de Zeus. Vamos a ver qué tal, ¿no? Zeus. Muy bueno, me gusta la manera en la que dijeron la historia y la regurgitaron hacia nosotros. Okay. Alguien dijo, aburrido, está bien, verguísima. Me gustan mucho todos los episodios de Mitología para Tontos, se viene buenísimo. Si les gustó el de los mayas, viene la Maya parte 2. Y perrísimo, gracias por el podcast. Adiós, chismecito. Pero bueno, hasta Muchas aquí gracias. este bello capítulo de los Olmecas. Por favor, ya coméntenos qué les gustaría, qué otra... ¿cómo se llama? Este estuvo Cultura. más general porque pues los olmecas son bastante generales, ¿no? Sí, pues es que no se sabe mucho. Tenían los dioses y tenían, como todos, ¿no? Ujú, Simón. O sea, no se puede poner. De hecho, nos quedamos en mayas y nunca hicimos la parte 2 también. Ujú. Sí, cierto. Sí, Y cierto. dijimos, nos falta- vamos a invitar a alguien muy verga para que hable Sí, de mayas. cierto, güey, nos falta la parte 2 de los mayas. Bueno, pronto. Exacto. ¿Qué vamos por pasos? Vamos por pasos. Primero, el Imperio Japonés parte 3. Ajá, exacto. Que aparte, mira, ya muchos comentarios de Imperio parte 3. En el Patreon ya les dijimos la fecha del capítulo. Así que si quieren saber la fecha adelantada, Rima suscríbanse al con men. Patreon. Ándale. Entonces, ¿qué más? Ya tenemos. Y por favor, pídanos que hablemos sobre el viaje de Aztlán y la creación de Tenochtitlan, porque Te caes tú, es tu podcast, puedes hablar de lo que quieras. No. Si nos piden que hablemos de esto, hablamos. si esto llega a 100 likes, Así el like. circuncido a Iker. En vivo y en directo. En vivo y en directo Y hacemos la todos los cueritos circuncisión. con Valentina. Guácala. Bueno, amigos, los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un. Güey, pendejo, güey. Ahí nos vemos. Bye.